Estoy muy pendiente del debate esta noche. Casi que me voy para allá. Si no me hubieran robado el avión en República Dominicana, me fuera para allá. Me dejaron sin avión. El ladrón del presidente de República Dominicana, Abinader, que es un bandido, un ladrón. El pueblo de Dominicana le pasará su cuenta en su momento. No me ponga carita de yo no fui. Yo hablé bastante con él. Bastantes veces que hablamos. Bastantes, cara a cara. Así que no puedo ir al debate. No, lamento. Una declaración ofrecida por el presidente de Venezuela, si le podemos llamar así, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto de soberbia, en un acto de irrespeto. Bueno, uno no le puede pedir a Nicolás Maduro respeto por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, porque si él no es capaz de respetar a su propio pueblo, a un pueblo que tiene sumido en la más rampante miseria, un pueblo al que él persigue a todos aquellos que disienten de sus posturas radicales, de su estilo de gobierno dictatorial, negador de libertades, un presidente que persigue a su gente, que las encarcela, que metió presos a la mayoría de los candidatos de la oposición que querían contender en las elecciones, que inhabilitó a otros como a María Corina Collado, a María Corina Machado, que es la líder de la oposición en Venezuela. Bueno, entonces imagínense ustedes, podríamos pedirle nosotros a un Nicolás Maduro, un hombre tan deslenguado, un hombre tan radical, tan poco decente, que tenga respeto y reparo al momento de referirse al presidente dominicano Luis Abinader. Eso es demasiado pedirle a Nicolás Maduro. Pero al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, hay que decirle que no caiga en esa trampa que le está tendiendo Nicolás Maduro, porque obviamente esa posición urticante, ríspida de él, indecente, indecorosa, maleducada, irrespetuosa con Luis Abinader, viene a cuento por la incautación aquí en territorio dominicano de un primer avión que es propiedad de él, ese avión Dassault 900EX, que fue incautado por una disposición de un tribunal norteamericano en territorio dominicano con la coordinación y la colaboración del Ministerio Público de nuestro país. Ese avión que es propiedad de Nicolás Maduro, que cuesta algo más de 13 millones de dólares. Hay un segundo avión que es también propiedad de él, que está bajo vigilancia militar en el Aeropuerto Internacional de El Higüero, Doctor Joaquín Balaguer. Es ese avión que ustedes tienen en pantalla. El segundo avión, que está bajo vigilancia de las autoridades dominicanas, tiene una capacidad máxima para 10 personas, pero tiene condiciones muy especiales por encima del primer avión. Este puede volar a una altura superior a la de los vuelos comerciales. Por vía de consecuencia puede llegar a distancias mucho más lejanas en menos tiempo. Es un avión mucho más moderno que cuesta entre 8 y 11 millones de dólares. Entonces, lo que mucha gente cuestiona es cómo Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se puede dar el lujo de tener dos aviones que rondan los 25, 26 millones de dólares en un momento en que Venezuela atraviesa una de las más profundas crisis económicas, con carencia de todo, donde gran parte de los venezolanos carecen de todo, tienen dificultades para comprar comida, para comprar medicinas, para satisfacer las necesidades básicas fundamentales, y que lleva ya Venezuela una crisis económica que ha empujado a 7.7 millones de venezolanos a abandonar ese país. Gran parte de ellos vive en la República Dominicana, en Estados Unidos, en otras naciones, buscando salir de esa crisis, buscando de esa asfixia, de esa negación de libertades, de esa persecución que ha desatado el régimen de Nicolás Maduro, que no admite disidencia, que no admite cuestionamientos, que no permite
la, la, la la existencia de una oposición contestataria, por ejemplo, como la que encabeza María Corina Machado, que es la líder de la oposición y que ya inclusive ese régimen de Maduro presionó al candidato presidencial que ganó las elecciones del 28 de julio, Edmundo González Urrutia, lo presionó para que saliera asilado en Madrid, España, el gobierno de España que le ofreció asilo, y para evitar ser apresado, ser perseguido, ser torturado, ser sometido a vejámenes, Edmundo González Urrutia tuvo que salir de Venezuela. Entonces el presidente dominicano no puede detenerse a escuchar a un hombre que se robó unas elecciones, a un hombre que fue confirmado como presidente de Venezuela, ganador supuestamente de esas elecciones celebradas el 28 de julio por un Consejo Nacional Electoral, que es un muchacho demandado de Nicolás Maduro, que es una institución que, lejos de ser un árbitro de un proceso electoral, un árbitro creíble, un árbitro que merezca respeto, que merezca credibilidad, se convirtió en un árbitro que lo que hizo fue ratificar lo que quería Nicolás Maduro, ratificarlo como presidente de la República sin presentar datos oficiales de la totalidad de ciudadanos venezolanos que votaron, qué cantidad de esos votos válidos emitidos obtuvo Nicolás Maduro. No han presentado las actas ni de manera general ni de manera desagregada por cada colegio electoral. Por vía de consecuencias, es un proceso electoral que no cumple ni siquiera mínimamente los valores que le dan credibilidad a un proceso, que le dan integridad, porque es un proceso totalmente viciado, porque no ganó Nicolás Maduro, ganó la oposición, ganó el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, ganó la oposición que lidera María Corina Machado, que fue inhabilitada por el régimen de Maduro para participar en la contienda electoral, y ella buscó una salida, buscó la salida de escoger a Edmundo González Urrutia para que fuera el candidato que encarnara la oposición en Venezuela. Entonces, ¿cuál es la autoridad que tiene un presidente autoritario, un presidente dictador, un presidente negador de derechos, un presidente cercenador de libertades, para referirse la manera en cómo lo está haciendo por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader? Solo un hombre degenerado, solo un hombre que está actuando a espaldas de todos los principios democráticos puede referirse de esa manera al presidente dominicano Luis Abinader. Luis Abinader sí tiene autoridad moral porque fue ratificado, fue reelecto con el 57.46% de casi 5 millones de dominicanos que participaron en las elecciones del nivel presidencial del 19 de mayo. Luis Abinader sí tiene la estirpe, la imagen de un demócrata a carta cabal. ¿Por qué? Porque ganó el 57.46% del total de los votos válidos emitidos en unas elecciones transparentes, las elecciones más íntegras, más confiables, más transparentes celebradas en la historia electoral de la República Dominicana. Y con ese aval juró Luis Abinader por un nuevo periodo el 16 de agosto, por este periodo 2024-2028. Así es que, presidente, siga para adelante con la agenda económica, con la agenda de todas las reformas que usted se ha propuesto encaminar desde el Congreso Nacional, y no le haga caso a esas declaraciones desaforadas de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro no tiene calidad, no tiene condición, no tiene estatura moral para conversar no solamente con el presidente dominicano, sino con presidente alguno de ninguna nación. Está descalificado, es un déspota, es un dictador y es un cercenador de libertades. Evidentemente, José Tomás, que el presidente Maduro en su inmadurez ya ha cruzado la línea y hay que declararlo un enfermo mental, pero patológico, ¿no? Y que a Maduro se le podrá decir dictador, sástrapa, perverso, se le podrá decir
que es un enfermo mental, bruto se le puede decir idiota, imbécil, cualquiera de esas palabras. Pero ya a Maduro no se le puede decir sin consecuencias jurídicas, por ejemplo, que es un narcoestado lo que dirige. No se le puede decir a Maduro que es un lavador de activos, etcétera, sin consecuencias jurídicas. Y yo creo que estas declaraciones que él ha hecho en contra del presidente dominicano son objeto de demanda jurídica porque le ha llamado ladrón. Y para eso hay que demostrarlo. De manera que es penoso que en nuestra América Latina y en un pueblo como es el pueblo venezolano, un pueblo luchador, un pueblo bien educado, tener a una figura degenerada como Maduro en la presidencia de la República. Es una vergüenza, no solo para Venezuela, sino para nuestra América, la gran América, la América bolivariana, la América de los grandes héroes, señores. Pienso que debiera incoarse una demanda contra ese personaje que ha llenado de luto a la República Venezolana, como también se ha desplegado una gran diáspora que corre desde Venezuela para otros lares, corriéndole a un dictador, a un ser humano deslenable, un ser humano que no tiene nada en la cabeza más que su propia megalomanía, un deseo excesivo de estar en el poder, lleno de lujos, opulencias y opíparos banquetes. De manera que no le damos importancia a lo que él dice, pero sí yo creo que debiera desde el punto de vista jurídico incoar una demanda contra ese personaje terrible y deslenable que es el inmaduro y descabellado presidente venezolano. Yo pienso que además es un degenerado, que Nicolás Maduro representa lo peor de la política de nuestro continente, lo peor que hemos tenido en las últimas décadas, porque él viene heredando un régimen instaurado por el fenecido presidente Hugo Chávez, pero Nicolás Maduro ha producido una degeneración del chavismo, no es ni siquiera una representación del chavismo. Entonces ha dirigido sus dardos contra la República Dominicana y yo pienso que es importante que los dominicanos estemos muy conscientes de algo. Esos ataques que ha iniciado Nicolás Maduro contra el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, no son necesariamente un ataque a Luis Abinader, son un ataque a la República Dominicana como Estado-nación. Y yo pienso que la oposición política debe estar consciente de eso, de no frotarse las manos porque Nicolás Maduro anda profiriendo agravios, anda profiriendo descalificaciones que en modo alguno van a producir ningún impacto negativo en la sólida figura del presidente de la República, Luis Abinader, que en todos los estudios de opinión, aparece Luis Abinader con los más elevados niveles de percepción positiva, los más elevados niveles de apreciación y de simpatía. Él es uno de los presidentes más populares de América Latina, el segundo con mayores niveles de popularidad, que solamente le supera el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Entonces, Luis Abinader es el presidente de la República Dominicana, una nación que tiene una economía en permanente estado de crecimiento, en permanente estado de evolución, una economía sólida, vigorosa, con reservas internacionales por el orden de los 14,000 millones de dólares, que recibió inversión extranjera por el orden de los 4,300 millones de dólares en el 2023, constituyendo a la República Dominicana como el principal destino de inversión en América Latina y el Caribe, que vamos camino a recibir 11 millones y algo más de turistas en el 2024, una economía
sólida, una economía donde ha crecido y se ha desarrollado el sector comercial, la industria, las empresas en la República Dominicana que se han convertido en el eje y dínamo catalizador de ese crecimiento económico, distinto a lo que ha pasado en Venezuela, donde ha quebrado no solamente el Estado, sino también el sector privado, precisamente por esa manera errática, por esa manera ciega, por esa manera loca de dirigir el Estado venezolano de Nicolás Maduro y su cohorte de irrespetuosos, de violadores a las normas institucionales, de violadores a los derechos humanos, de perseguidores de la oposición política. Es un desorden lo que tienen en Venezuela, y la República Dominicana es reconocida internacionalmente como un faro de luz en materia económica, en materia institucional, en materia de respeto a los derechos humanos y a las libertades. Y eso lo reconocen en todos los escenarios internacionales, eso lo reconoce la comunidad internacional y los más reputados organismos internacionales. Entonces, que nada le quite el sueño al presidente Luis Abinader. No podemos detenernos por eso. Vamos a seguir nosotros este proceso de crecimiento, de desarrollo y de avance institucional y de crecimiento económico. Y vamos a dejar a Nicolás Maduro que se cocine en su propio vino. Así es, José Tomás. Y para no seguir hablando de un degenerado, de un psicópata como él, vamos a pedirles permiso para una pausa y quédense con nosotros porque lo bueno continúa. Muchos temas en el panel, porque celebramos, no celebramos, conmemoramos, señores, ese hecho fatídico del 11 de septiembre, 23 años. Y por otro lado, la presencia del FMI, que ha hecho unos comentarios sobre el tema de las inminentes reformas tributarias en el país. Sí, pero sobre todo, tú sabes que esa misión del Fondo Monetario Internacional, que viene cada año, creo que viene 2 veces al año, a analizar el artículo 4 del acto constitutivo con la República Dominicana, en el que pasa un balance general a la situación de la economía dominicana, y en este caso, por ejemplo, ha saludado, ha destacado el fortalecimiento y la consolidación de la economía dominicana, ha reiterado las proyecciones de crecimiento económico para finales de este año 2024 en un 5%. Ese es un crecimiento lo suficientemente sólido y que evidencia que la economía dominicana es una economía altamente resiliente. Lo demostró, por ejemplo, con su rápida recuperación después de los embates sufridos por la pandemia del COVID-19, o sea, los embates provocados por la pandemia del COVID-19. Pero esa misión del Fondo Monetario Internacional también prevé una inflación de un 4%, más o menos un 4%, que es el rango meta que han proyectado también las autoridades monetarias y financieras, las autoridades del Banco Central. Obviamente que todo el que hace un análisis objetivo, todo el que hace una evaluación objetiva de todas las variables de la economía dominicana debe colegir en que estamos en un permanente crecimiento, que en las últimas 2 décadas hemos crecido, por ejemplo, en ese 5%, y que tenemos esa proyección para terminar el 2024 con ese crecimiento proyectado de un 5%. Pero en este caso, la misión del Fondo Monetario Internacional hizo hincapié, concentró su mirada y su análisis a la urgente necesidad de una reforma tributaria y fiscal en la República Dominicana para consolidar ese crecimiento y para que podamos entonces sentar las bases de una economía mucho más sólida, y que podamos, por ejemplo, reducir el déficit cuasi fiscal y podamos organizar mejor las finanzas. Según las recomendaciones de esta misión del Fondo Monetario Internacional, habría la urgencia
de reducir las exenciones fiscales, que son muchas en la República Dominicana, miles de millones de pesos en exenciones fiscales a sectores claves de la economía que en un momento determinado necesitaron esas exenciones como incentivos para permitirle avanzar, desarrollarse, crecer y consolidarse, pero ya han logrado esa consolidación, han logrado crecimiento y diversificación en muchísimos años. Entonces ya en este momento esas exenciones fiscales ya jugaron su rol y no hay necesidad de exonerarle impuestos a esos sectores. Pero también señaló la misión del Fondo Monetario Internacional la imperiosa necesidad de eliminar los subsidios. Por ejemplo, en el sector eléctrico, los subsidios al sector eléctrico andan por el orden de los 1.500 millones de dólares al año, sobre todo a las compañías, a las empresas y distribuidoras de electricidad que arrastran un historial de pérdidas acumuladas, un historial de pérdidas porque precisamente no han podido las empresas distribuidoras de electricidad tomar las medidas necesarias, hacer las inversiones que requieren para mejorar el sistema de cobranzas. Y hay mucha energía servida que no es cobrada, y ya ustedes recuerdan que recientemente el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, el ingeniero Celso Marrancini, dijo que en la República Dominicana había más o menos 800,000 conexiones irregulares fraudulentas, o sea, 800,000 usuarios de energía eléctrica que no pagan, que no están regulados. ¿Y de quién es la culpa? Bueno, de esa debilidad operativa con que se han manejado las empresas distribuidoras de electricidad en la República Dominicana, que hay que recordar que cuando estábamos debatiendo el tema de la privatización primero de las empresas distribuidoras de electricidad o de la reestructuración de la anterior Corporación Eléctrica de Empresas Estatales, la CDEE, quienes defendían ese proceso de reestructuración y la creación de estas empresas distribuidoras y de las empresas generadoras, decían que sí, que había la garantía de que esas empresas distribuidoras pudieran tener un sistema eficiente, efectivo y eficaz de cobranzas para poder cobrar la energía que servían. La historia ha demostrado que no, que eso era mentira, que nunca han podido invertir lo suficiente las empresas distribuidoras de electricidad para cobrar toda la energía que sirven. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el Estado ha tenido que subsidiarla, el Estado ha tenido que darle dinero cada año para resolver ese problema del déficit con el que operan. Y entonces ya eso se ha convertido en una gran bola de humo que nos cuesta 1.500 millones de dólares o algo más de 90,000 millones de pesos. Eso es una cifra descomunal que pudiésemos nosotros invertirla en otros servicios básicos que mejoren la calidad de vida de la gente, como por ejemplo en los servicios de salud, en los servicios de protección al medio ambiente, de infraestructura, de construcción de nuevas obras de infraestructura a nivel nacional, que son las obras vitales para apuntalar el desarrollo, el crecimiento económico de nuestro país e insertarnos en el concepto de una sociedad moderna, de una sociedad lo suficientemente dinámica, activa, creciente, que genere bienestar, que genere progreso a la gente. Entonces, yo pienso que es muy importante que las autoridades dominicanas hagan caso a esas recomendaciones de la misión del Fondo Monetario Internacional y que pensemos en una reforma tributaria y fiscal lo suficientemente sólida, con visión de futuro, y que podamos mantenerla por mucho tiempo, y que devuelva al Estado la capacidad de cobrar todos los impuestos. Porque, por ejemplo, aquí hay una evasión fiscal que en el caso del impuesto sobre la renta ronda el 60%, ¿verdad?
el 42%, y del ITEVIS, que ronda el 60%. Eso es demasiado. Entonces hay un tema en el que el Estado sí tiene que emplearse primero, y es en hacer eficiente el sistema de cobranzas de los impuestos, para entonces pensar en una reforma tributaria y fiscal que sabemos que va a afectar el bolsillo de todos, en mayor o menor medida, pero de eso no nos salva nadie. Bueno, José Tomás, yo de verdad te digo, cada vez que yo veo y leo los análisis de los economistas alternativos, porque hay economistas que son propios del sistema y van a estar justificando toda esa narrativa de un crecimiento económico exponencial de la República Dominicana, pero que cuando tú lo pones en contraste con la realidad que vive la gente, entonces uno no ve ese tal crecimiento, como que dice, es parte de la narrativa. El propio Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a sus propios intereses, también apañan un poco un crecimiento que no se refleja en la realidad. Cuando yo leo, por ejemplo, que un Ariel Jiménez, dice Juan Ariel Jiménez que si solamente con reducir el gasto público evitaría una reforma fiscal innecesaria, dice él. Entonces son autoridades. Entonces, me gusta ver esa otra parte, y a veces quizá parezca yo como un Santo Tomás, ver para creer y palpar para no llegar a dudar. Es que las mesas de los dominicanos cada día hay menos alimento y mucho más caro. Eso me preocupa. O sea, no hay, digamos, una repartición de esa bonanza que la narrativa tiene cada día, a la que se suma mucha gente. Entonces me preocupa un poco eso, porque cómo se explica que entre tantas bonanzas, ahora mismo el pueblo dominicano está padeciendo apagones tras apagones. Que es un problema eléctrico. Aquí hay un problema de fondo. Aquí hay alguien que está mintiendo. Por eso ayer Luis Vargas decía que aquí hay un abultamiento de la cifra de ese llamado crecimiento económico que uno no ve, digamos, porque de alguna manera la gente tiene que ver el bienestar, el summa causae del que hablan los ecuatorianos, no, el buen vivir. Aquí están viviendo bien unos cuantos. Y cuando el sector empresarial, sobre todo las medianas y pequeñas empresas, tienen que estar pagando por adelantado dinero que no han recibido, tú te preocupas. ¿Dónde es que está eso? ¿Cuál es la equidad que el gobierno va a plantear en esta reforma para que paguen los que deben pagar más y que no se sigan grabando productos de primera necesidad básica de un país? Porque aquí al final los grupos económicos poderosos son los que le sacan la lengua al pueblo, y ellos están exentos de muchos impuestos. Tú sabes los millones en excepciones fiscales que está recibiendo, por ejemplo, la Barrigol, los sindicatos de transporte que se han convertido aquí en poderosos centros económicos privados. Y al final el pueblo dominicano, los más pobres, son los que tienen que cargar con estos gravámenes fiscales. Entonces yo pienso que en este nuevo periodo el presidente Luis Abinader tiene una gran responsabilidad, y el Congreso y las autoridades, en ver cómo se equilibra más estas cargas financieras para el país, y que haya una coherencia entre ese bienestar de crecimiento y cómo eso se refleja en las mesas de los dominicanos y dominicanas. Mira, Marino, pero es muy cierto lo que tú planteas, pero Juan Ariel Jiménez, como economista, sabe que la República Dominicana mantuvo un crecimiento sostenido en las últimas 6 décadas, y por eso es reconocida a nivel internacional como una de las economías más dinámicas, una de las economías más vigorosas y más fuertes. Nadie discute el crecimiento económico sostenido de la República Dominicana. Ahora, tampoco nadie discute que el grave problema y la gran deuda social acumulada en la República Dominicana es cómo hacer tanto el gobierno como el sector privado para que ese crecimiento económico se transforme en bienestar para todos los ciudadanos dominicanos, que todos los dominicanos podamos disfrutar en mayor o menor medida
de ese bienestar económico, que ese crecimiento económico sea un eje transversal, sea el dínamo catalizador que permita mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, ¿a qué está asociado eso directamente? Con un mejor sistema de distribución de la riqueza, un sistema de distribución de la riqueza más equitativo. O sea, aquí hablamos de salario promedio. El salario promedio hablamos, ok, son 35,000 pesos o qué sé yo cuánto. Pero hay muchísima gente que gana un sueldo mínimo de 12,000, 13,000 pesos y que gana mucho menos dinero. Por ejemplo, los empleados de los ayuntamientos, los que recogen basura, ganan 3 centavos. Aquí hay gente que gana una miseria. En un momento en que la canasta básica familiar está por encima de los 45,000 pesos, casi llegando a 50,000 pesos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se hace un hogar integrado por 2 personas que ganan un sueldo mínimo de 12,000 o 13,000 pesos? Hablamos de 23,000, 26,000 pesos que entran a un hogar para usted hacer frente a todas las necesidades de ese hogar, con una canasta básica familiar situada en 45,000, 49,000 pesos mensuales, y usted solamente entra, el hombre y la mujer, 26,000 pesos, por ejemplo, 27,000, suponte que entren 30. Pero si usted tiene que gastar en comida solamente 45,000 pesos, ¿cómo se va a hacer? A eso hay que sumarle el pago de la renta, de los servicios básicos fundamentales como energía, como agua potable, como cable, telefonía. Todo eso se suma. Entonces uno ni se imagina ni siquiera cómo puede sobrevivir esa gente, y por eso esa gente no disfruta de los beneficios del crecimiento económico. Por eso hay una deuda social acumulada, por eso hay tanta inequidad en la República Dominicana. Entonces eso sí que es una deuda social acumulada. Juan Ariel Jiménez, como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, sabe que eso es así. Sabe que hay un crecimiento económico, que lo que tenemos que enfrentar es esa inequidad en la distribución de la riqueza. Pero cuando él habla de que es una reforma fiscal innecesaria, él tiene que saber que esa reforma fiscal, ese pacto fiscal, es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, que concibió, que mandó a la firma de 3 grandes pactos: el pacto educativo, que fue el primero que firmamos; el pacto eléctrico, que fue un pacto forzoso y que en nada ha logrado resolver las deficiencias y las falencias del sistema eléctrico nacional; y el tercer gran pacto es el pacto fiscal, un pacto al que le han estado huyendo los otros 2 presidentes anteriores a Luis Abinader. Entonces ahora Luis Abinader ha asumido la responsabilidad histórica de promover la firma de este pacto, o esta reforma fiscal, como le han llamado, que debe ser un pacto porque así es como está llamado en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto fiscal. Entonces es necesario, sí. Es necesario, pero obviamente primero transparentar el gasto público, hacerlo más eficiente, hacerlo más pertinente, y también trabajar en la evasión fiscal, porque eso es lo primero. Porque hay quienes dicen sí, que si logramos reducir la evasión fiscal de un 42% que está el impuesto sobre la renta, y un 60% el ITEVIS, entonces lograríamos captar una gran cantidad de esos más o menos 15,000 o 10, ¿cuántos miles de millones es que procuran buscar en la reforma fiscal? Bueno, no, unos 145,000 me parece, 155,000, para ir equilibrando el déficit fiscal, porque hay otros recursos que el gobierno procura recabar, unos 10,000 o 15,000 millones de pesos, con el proyecto de amnistía fiscal que envió al Congreso Nacional, ¿verdad? Así es. Para eliminar todos esos, para cobrar los recursos de las personas que tienen moras en el pago del impuesto sobre la renta y de impuestos diversos a la DGII, que son más o menos unos 6,000 y 7,000 millones de pesos, lo que al fin y al cabo podrían recuperar de los 10,000 o 15,000 millones que deben esa gente, más los intereses que se colocan por encima de eso. Y que toquen, José Tomás, que toquen las grandes extensiones de terrenos que tienen algunas familias en el país y no pagan impuestos, y que deben de tocar
lo que son los bienes, las herencias. Hay herencias de grandes familias que simplemente pasan del padre al hijo y el país no recibe, digamos, impuestos por eso. Son de las tantas cosas pendientes y también una representación real del pueblo, porque aquí nuestros diputados y senadores en general lo que representan no es al pueblo, sino a grupos económicos poderosos. Pero nada, José Tomás, seguiremos y tenemos más tiempo para nosotros seguir analizando estos temas de actualidad, y le vamos a pedir permiso a ustedes, amigas y amigos, que son los mejores, porque en breve regresamos. A un tema al que le dimos seguimiento, porque anoche fue celebrado el primer debate cara a cara entre la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que es la candidata del Partido Demócrata para las elecciones del 5 de noviembre de este año, y el expresidente republicano Donald Trump, que también es el candidato presidencial oficial de ese partido. Hablamos del primer debate cara a cara entre los dos contendientes por la presidencia de los Estados Unidos, y que podría, o casi sin él podría, ser el único. Fue un debate organizado por la cadena ABC. Recuerden que el primer debate que enfrentó a Donald Trump con el presidente Joe Biden, entonces candidato presidencial, fue organizado por la cadena CNN. En ese debate desastroso, que sirvió como punto de partida para que gran parte del liderazgo demócrata presionara a Joe Biden para que dejara la carrera presidencial, porque no podría hacer frente a un energético, a un enérgico, a un imbatible Donald Trump. Y entonces se produjo eso. Él pasó la antorcha a la actual vicepresidenta Kamala Harris. El desempeño de Kamala Harris fue muy bueno anoche. Ella demostró, ella satisfizo y llenó las expectativas de muchos que entendían que ella podía tener un desempeño exitoso, un desempeño brillante. Algunos tenían como el dilema, la interrogante de si en ese primer debate ella podía demostrar que estaba preparada para convertirse en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, si tiene las herramientas, si tiene la base argumental, si tiene la preparación, si tiene el dominio de la materia económica, de los temas más importantes que debe tomar en cuenta un presidente de los Estados Unidos para gobernar a la nación más poderosa del mundo. Y a decir de los analistas, ella demostró eso, demostró que sí, que tiene conocimiento de los grandes temas de la economía, del tema de inmigración, del tema del aborto, de cómo enfrentar los grandes desafíos que deberá enfrentar los Estados Unidos en el porvenir. Y que ella demostró eso, tener la capacidad, tener el conocimiento, tener el manejo. El manejo de Kamala Harris como disertante, como contendiente de Trump, fue excelente anoche. Inclusive supo manejar muy bien el lenguaje gestual, sus expresiones. Por un momento la veíamos sonreír cuando Donald Trump la sorprendía con una de las tantas mentiras que dijo en esa presentación, una presentación hecha desde Pensilvania, y que fue transmitida por la cadena ABC. Discutieron temas muy neurálgicos, temas muy importantes para los estadounidenses, como el tema, por ejemplo, de la economía, la marcha de la economía, el tema del aborto, el tema de la inmigración, el tema, por ejemplo, del asalto al Capitolio, un tema en el que los conductores del debate le hicieron mucho hincapié al expresidente republicano Donald Trump. Le preguntaron que si se arrepentía de algo, de ese atentado, de ese asalto al Capitolio. Él dijo que no, que él convocó una insurrección pacífica, una movilización pacífica, y en ningún momento se arrepintió. Le preguntaron también que si él seguía sosteniendo que las elecciones les fueron robadas en el 2020
y dijo que sí, dijo que no había ganado Joe Biden, o sea que mantiene su posición. Pero hubo un momento que llamó muchísimo la atención y fue el momento en el que él arremetió otra vez con la inmigración. Dice que insistió en que por la frontera con México están entrando terroristas, delincuentes y criminales a los Estados Unidos, y dijo inclusive que en Ohio se están comiendo las mascotas, los perros y los gatos, en una clara alusión a los haitianos que están llegando a los Estados Unidos, a esa inmigración de ascendencia negroide, de ascendencia negra que llega a los Estados Unidos. Entonces fue un debate en el que según la encuesta inmediata realizada por CNN, lo ganó la actual vicepresidenta Kamala Harris, que superó al expresidente republicano Donald Trump. Un 63% de los 605 encuestados por mensaje de texto en todo el país consideró que Harris tuvo un mejor desempeño en el debate celebrado en Filadelfia. Fue en Filadelfia, frente a un 37% que opinó que Trump fue el mejor de los dos. Antes del debate, los mismos votantes estaban divididos en partes iguales sobre qué candidato tendría un mejor desempeño, señaló CNN. Un 96% de los partidarios de Harris que presenciaron el debate dijeron que la vicepresidenta hizo un mejor desempeño que el expresidente, mientras que entre los partidarios de Trump, el porcentaje de los que lo consideran ganador es de un 69%. Entonces, los resultados de esa encuesta rápida marcan un cambio con respecto a la reacción del debate presidencial en junio, cuando los registrados votantes que vieron el enfrentamiento verbal entre Trump y Joe Biden, entonces candidato demócrata a las elecciones del 5 de noviembre próximo, consideraron que el expresidente superó a su rival con un 67% para Trump frente a un 33% para Joe Biden. Bien, pero José Tomás, tenemos en línea al analista internacional, a Willy Lora, que está ahí en línea para que él nos comente su parecer sobre este debate. Buenos días, Willy. Sabemos que tiene poco tiempo. Buenos días. Cuéntanos. Sí, buenos días. Estoy en Denver, en Colorado, ahí de camino a Vancouver, pero bueno. Y le comento que, el gran perdedor anoche, fue el país. ¿Por qué? Porque el trabajo de los moderadores dejó mucho que desear. Ha sido el comentario de anoche, ha sido el comentario en la mañana por parte de los analistas. Yo creo que sí vimos una vicepresidenta que estuvo mejor preparada que el presidente Biden, y a un presidente Trump que ha sido el mismo Trump. No hubo así una gran diferencia. Creo que la diferencia estuvo en que la percepción es que Trump se enfrentó no solamente a Kamala Harris, sino a los dos presentadores que hicieron un papel que dejó mucho de desear. Yo creo que la pregunta crucial del debate, que fue la primera pregunta, la que no se contestó, fue la que dio paso a que el debate ya de ahí se fuera por donde no debió de irse. La primera pregunta fue cuando se le preguntó a la vicepresidenta actual de los Estados Unidos si el país estaba mejor ahora que hace 4 años, y ella no pudo contestar esa pregunta, porque la realidad es que no lo está, y lo hemos comentado en otros momentos. Entonces, de ahí en adelante ya se convirtió en la gente tratando de esperar que ella explicara una política de Estado, como su política económica, su política migratoria, su política exterior, y no hizo nada de eso. Yo creo que el hecho de que los moderadores estuvieran haciendo solamente o corrigiendo y en algunos momentos de manera errónea solamente a uno de los candidatos dejó mucho que desear. Yo anoche hablaba con otros colegas que son también como yo miembros del Comité Internacional de Debates Presidenciales, y hablábamos de lo mismo, de lo mucho que dejó de desear la moderación del debate y la parcialización por parte y algo que lo hubiésemos dicho de otras cadenas, pero de ABC. O sea, vimos el debate que hizo o la entrevista que hizo el expresidente Trump con CNN, y los moderadores lo hicieron mucho mejor trabajo porque no se parcializaron, no editorializaron los temas, y fueron mucho más balanceados
lo que vimos anoche. Entonces yo creo que dos cosas pasaron. La vicepresidenta tuvo mejor desempeño porque se preparó mejor, y segundo, ella pudo lograr como sacar un poco de las casillas a Trump, porque Trump respondía no solamente a ella, sino también a los ataques de los moderadores, que no fue lo mejor. Por eso yo digo que quien pierde es el país, porque no vio para lo que son los debates, que es para presentar políticas de Estado y de gobierno que mejoren el país. Eso no se vio anoche. Yo creo que el gran perdedor fue el país, no tanto uno o el otro. Willy, pero ya se está acostumbrado, que tú sabes que en torno a cadenas televisivas, Trump nunca ha tenido el favor de las cadenas y los grandes grupos de poder, incluyendo a los moderadores. O sea, Trump es un tipo que va hacia adelante independientemente de que se cree ese humo internacional, de que evidentemente ya Kamala gana, cuando en realidad la gente, cuando en frío se pone a reflexionar, lo que va a pensar es: ¿quién me va a beneficiar más en el bolsillo? ¿Cómo va a andar la economía? ¿Cómo va a andar el tema guerra? Porque Kamala representa guerra, aborto y economía en picada. Entonces, pero Trump no gana debates, Trump gana elecciones. O sea, yo creo que el tema principal es si este debate cambia, cambia de qué manera van a votar la gente, o si tuvo un impacto en cambiar mentes de cómo, de cambiar cómo la gente va a votar basado en ese debate de anoche. Yo no creo que eso va a cambiar absolutamente a nadie. Yo creo que el que va a votar por Trump va a votar por Trump, y el que va a votar por Kamala Harris no va a ser así. Yo creo que lo de anoche, el evento de anoche, este debate fue, y la gente lo esperaba, para ver esas políticas de gobierno de la vicepresidenta, porque el expresidente Trump ya lo fue, y sus políticas están ahí. Lo que no se conocía, y todavía no se conoce, cuáles son las políticas de la vicepresidenta actual, porque mucho de lo que ella habló ya es algo que se viene haciendo en los últimos 3 años y medio, y hemos visto los resultados. Entonces yo creo que en ese sentido no va a cambiar mucho. Y ella y el mismo Partido Demócrata y su campaña están pidiendo otro debate. Si tú hubieses ganado, te hubiese sentido muy cómoda con el debate de ayer, no pidiera otro debate y lo dejaría así. Pero están pidiendo otro debate, y yo creo que quien le dijo que le aceptaría el debate es la cadena Fox, y no creo que ella esté muy contenta o iría a la cadena Fox a hacer un debate. Entonces yo creo que anoche fue ese ejercicio. Yo creo que el ejercicio de debate es importante para la solidez de la democracia, pero el papel del arbitraje de los debates para poder llevarlo y conducirlo de una manera justa y profesional no fue lo que se dio anoche. Entonces yo creo que mucho de esa ha sido la conversación de esta mañana. Ya había comenzado desde anoche, pero esta mañana se sigue hablando de la moderación y de que la manera que ABC se condujo en este debate. En eso coincido contigo. Yo no me perdí un solo segundo del debate, y debo coincidir contigo en el sentido de que la moderación del debate realizado por CNN fue mucho más ecuánime, fue mucho más profesional, fueron mucho más puntuales al momento de presentar y de plantear las preguntas. Y la de anoche había mucho de opinión personal, de valoración personal, inclusive en la formulación de las preguntas. Pero hubo un momento en el que el expresidente Trump cometió un gravísimo error, por ejemplo, porque no pudo mencionar un plan concreto para él superar y mejorar el sistema de atención a la salud, porque él combatió, por ejemplo, el Obamacare cuando fue presidente, y entonces ahora también lo ha seguido criticando y ha dicho que va a modificar todo eso. Y los moderadores le insistieron que si tenía un plan definitivo, y él dijo que no. Otro tema también en el que hubo una contradicción fue cuando habló del tema del aborto, porque ya su candidato vicepresidencial había emitido una opinión sobre el aborto que contradice a Trump, y entonces también le fueron inquisitivos en eso los moderadores, y Trump dijo que no importaba que él haya emitido una opinión, que al fin y al cabo él desconocía que él tuviera su opinión, pero que eso lo iban a arreglar en el camino. O sea, de alguna manera hubo ese tipo de inconsistencia en la exposición de Trump, que también a uno como profesional, como periodista, le llama mucho la atención, y de alguna manera eso tendrá que ser tomado en cuenta también, si no por una parte definitiva de los votantes, pero también habrá mucha gente que tomará en cuenta eso.
Sí, lo que pasa es que correcto la primera parte que tú hablas, pero en la segunda parte del aborto sí el expresidente Trump tuvo razón. Los moderadores no solamente se equivocaron, sino que también no dieron la información correcta cuando él hablaba del tema del aborto hasta el 9º mes y hasta cuando había nacido. Eso es cierto lo que él dijo, porque el mismo ex gobernador de West Virginia está en video diciéndolo. Entonces, por eso yo te digo que digo que el problema de los moderadores fue que al ellos tomar parte en este debate de anoche, que no debieron de hacerlo, no lo dejó quedar muy bien, porque se convirtieron en editorializando cosas y haciendo fact-checking de cosas que sabemos nosotros no eran ciertas. Cuando se pusieron a hablar del aborto, que Trump dijo eso de que lo podían hacer entre 8 y 9 meses, era cierto, y es cierto porque los videos están ahí. Pero el fact-check que hicieron ellos al momento, y la misma vicepresidenta, de que no era cierto, fue falso, porque sí es cierto. Entonces, por eso te digo que a veces es importante, lo que tú decías, el extra editorializar y el no hacerlo de una manera profesional y ser arbitraje y dejar que ellos sean que hagan el fact-check entre ellos mismos, no los moderadores, porque no es su papel. Y si lo vas a hacer, hazlo entonces a ambos candidatos, porque muchas cosas que dijo la vicepresidenta no son ciertas, un montón de cosas y no le dieron nada. O sea, hablando del baño de sangre, que fue falso, ella lo trajo y no la corrigieron. Hablando ella también de lo que Trump dijo sobre los racistas blancos en Charlottesville, algo que ha sido no solamente negado, ha sido refutado y que con video está que no fue así, y ellos tampoco dijeron nada. O sea, ella mintió un montón de veces también, pero no se le hizo lo mismo que se le hizo al expresidente Trump. Entonces yo creo que ahí es que está el problema, cuando los moderadores, y esto es algo que en la práctica hemos hecho en otros debates que me ha tocado a mí producir, hemos sido muy cuidadosos, o sea, editorializar y nosotros inmiscuirnos como profesionales, como periodistas, en un debate de esa manera y a ese nivel, le quita mucho a lo que los votantes estaban esperando, como esta conversación del debate. Los votantes estaban esperando que ambos debatieran sus políticas de gobierno sin injerencia de los moderadores, y eso lo vimos anoche y no se le permitió. Y cuando se comenzó a analizar o hacer fact-checking de temas que solamente se le hizo a una persona, eso lo quitó muchísima credibilidad. Entonces yo creo, como te decía hace un momento, que quien va a votar por Trump va a ver esto como una injerencia por parte de los moderadores. Los que van a votar por Kamala Harris van a decir que le fue súper bien. Como te dije al principio, ella hizo mejor papel que el presidente Biden, estaba mejor preparada, pero no sacó nada de política de gobierno que la gente hubiese podido decir, esta es la gran diferencia entre este candidato y el otro, porque una es la vicepresidenta actual, que ha sido parte de un gobierno que ha dado los resultados que tiene el país ahora, y el otro fue expresidente que también tiene un récord del trabajo que hizo en 4 años. Entonces yo creo que esa diferencia no se marcó ayer en cuanto a los temas de política de Estado, que era lo que estábamos esperando. Gracias. Gracias a don Willy Lora, analista, consultor internacional desde Denver, quien nos habló sobre ese tema tan candente. Evidentemente que se le vieron el refajo a los moderadores. Gracias, Willy. Bueno, Willy, que tengas un feliz viaje. Sabemos que estás en el aeropuerto de Denver y esperamos que llegues muy bien a tu destino y que disfrutes el viaje. Lo cierto es, Marino, que el debate de anoche nos dejó una lección, porque eso que apuntaba Willy Lora es interesantísimo. El papel que juegan los moderadores, el tener claro cuál es el rol de un moderador, un rol de servir como de hilo conductor y de solamente hacer anotaciones y apuntes cuando, por ejemplo, entienden que uno de los dos contendientes en este debate ha mencionado, por ejemplo, un dato erróneo, ha descontextualizado una situación, un acontecimiento que se produjo en un momento determinado. Por ejemplo, yo noté la insistencia, la forma incisiva como el moderador le preguntó a Donald Trump que si él mantenía su posición de que había ganado las elecciones del 2020, que habían sido robadas las elecciones del 2020, y Donald Trump mantuvo su postura. Entonces, al fin y al cabo, lo que vimos anoche, aunque vimos un mejor desempeño de Kamala Harris, como ha dicho Willy, como yo lo planteaba al principio, mucha gente lo que estaba esperando era ver si Kamala Harris iba a ser capaz
de demostrar que ella tenía las herramientas y la formación y el conocimiento y el manejo de la situación económica y de los temas cruciales de Estados Unidos, como el tema migratorio, como el tema de la salud, como el tema de las facilidades para que la gente adquiera vivienda, de los programas sociales para la gente más vulnerable, el tema de la migración, el tema de la inseguridad, del control de las armas, todos esos temas que son vitales para los Estados Unidos y que el ciudadano le da importancia al momento de decidir el voto. Pero lo que hubo más anoche fue una guerra de ataques personales, de ataques mordaces. Por ejemplo, Donald Trump, cuando se refiere al actual gobierno y a la gestión de Biden, habla de esta gente. O sea, nunca se refirió ni siquiera al gobierno actual, ni a la vicepresidenta actual. Ella, aquel. Entonces, claro, ese es Trump. Ese es Trump, un hombre irreverente, un hombre disruptivo, un hombre que es incapaz a veces de sujetarse a normas y a parámetros, y que es un hombre que actúa como él, como lo que es Trump.